Hola chicos y chicas, muy buenos días. Este es el video que corresponde al tema de las finanzas, que es el capítulo 7 de su libro. Perdón por mi garganta, pero estoy un poco ronca. El clima aquí está cambiando, hace mucho frío. El día de hoy estuvimos en la mañana a 37 grados Fahrenheit. Yo quisiera estar allá donde están ustedes, pero bueno, vamos a entrar al tema. Vamos a comenzar a hablar sobre las finanzas. Desgraciadamente en Latinoamérica, eh, cuando uno es estudiante, solamente uno piensa en las finanzas si nuestra carrera o especialización está conectada con las finanzas como es negocios. No sé si sepan o si yo les mencioné al principio del semestre, mi bachelor o mi carrera principal, la primera, es en negocios, business. Entonces uno comienza a pensar que la contabilidad, que debo tener cuidado con mi dinero, que ahorrar, inversiones, bla, bla, bla. Pero realmente en Latinoamérica la gente no se preocupa por eso, porque realmente en Latinoamérica la gente vive al día. O sea, no hay dinero que alcance, no hay manera de ahorrar, no hay esa cultura de tener que ahorrar para el futuro o ahorrar para el retiro. Eso no existe en Latinoamérica. Eso es muy de aquí, de América, de Estados Unidos. Tristemente, pero eso es. Entonces, bueno, hay bancos, pero realmente los bancos, pues la gente que trabaja, por ejemplo, ahora en empresas, utilizan los bancos como medio de, vamos, intermediarios para que los trabajadores vayan a los bancos y cobren sus cheques. Ahora los bancos depositan los cheques o les dan unas tarjetas para que los trabajadores vayan a los bancos y puedan sacar su dinero de su salario. No estoy hablando de una cuenta de ahorros, pero es ahora lo que se hace o que se ha estado haciendo en Latinoamérica. Bueno, dentro de todo esto también, dentro de las finanzas, entra también los impuestos. Sabemos que en Estados Unidos es súper importante que todos paguemos impuestos, ¿sí? Bueno, en Latinoamérica también es muy importante que las personas paguen impuestos. Desgraciadamente, existen muchas personas corruptas que no pagan sus impuestos. Y esto se puede ver claramente en las personas que ganan mucho dinero en sus empresas y buscan la manera de evadir y no pagar sus impuestos. Esto es súper común en Latinoamérica. Y se han dado casos de personas muy, muy famosas que no se les ha cachado en que no pagan sus impuestos. Y obviamente lo que se tiene que hacer es meterlos a la cárcel, obviamente los reportan, hacen auditorías a sus empresas y los meten en la cárcel. Pero siempre existen aquellos que, ya les dije, son corruptos y pagan, le decimos por abajo del agua, bribery, y no van a la cárcel. Entonces, los que salen más afectados son las gentes de pocos recursos o escasos recursos que no tienen el dinero para pagar este bribery, ¿sí? Esta pequeña mordida, como decimos en los países latinos, y entonces son los que pagan el pato, esta es otra expresión que tenemos en Latinoamérica, pagan el pato y son los que van a la cárcel por no pagar sus impuestos o el gobierno les embarga sus propiedades, que esto es súper triste. ¿Para qué se utilizan los impuestos en Latinoamérica? Bueno, es similar aquí en Estados Unidos. Los impuestos se utilizan para pagar escuelas, para pagar a los profesores de las escuelas públicas, ¿ok? Porque existen escuelas privadas o universidades privadas y escuelas públicas o universidades públicas. Entonces el gobierno o el Estado utiliza estos impuestos para pagar a estas universidades, darles dinero, presupuesto, para que paguen a sus profesores o hagan cambios dentro de la universidad o las escuelas. O también se asigna dinero o presupuesto para la tecnología. También se utiliza para hacer mejoras en las carreteras, en los servicios médicos,
en los hospitales, también para hacer parques públicos. Para esto se utilizan todos estos impuestos. Desgraciadamente, como ya en pláticas que hemos tenido, yo les digo, por ejemplo, que hay gente que tiene acceso a este dinero, y es gente que no es muy honesta. Entonces, lo que hacen es que se roban el dinero o de los presupuestos, que se asignan a estas entidades. Se lo roban, se lo meten a su bolsillo, para su propio beneficio, y este dinero no se aplica en lo que se debe de aplicar. Entonces es por eso que a veces cuando uno viaja a los países latinoamericanos ve que las calles están muy feas, los edificios públicos muy feos, las escuelas muy feas, los estudiantes no tienen, por ejemplo, la tecnología necesaria, o no tienen acceso a computadoras o al internet o este tipo de cosas, o hay poblaciones muy muy pobres, muy lejanas, que tampoco tienen acceso. Entonces dice, bueno, ¿y dónde están mis impuestos? A mí me quitan impuestos, yo pago impuestos, ¿y a dónde van a parar mis impuestos? Y es donde mucha gente se da cuenta que los impuestos van a parar a los bolsillos de los trabajadores de gobierno que no son honestos y que se están robando, ¿sí? Llenándose sus bolsillos, como ya les mencioné anteriormente, con el dinero del pueblo. Entonces, esto es algo que sucede desgraciadamente comúnmente. Y bueno, esto es respecto a los impuestos. Ahora, en cuanto a las acciones de la bolsa, hasta que yo llegué aquí a América es donde me di cuenta que hay mucha gente que invierte, ¿sí? Invierte parte de su dinero, quizás muy poquito, poco a poco van invirtiendo en la bolsa. Desgraciadamente esto no existe, o no hay una cultura de invertir tampoco en Latinoamérica. Entonces muy pocas gentes invierten. Probablemente las gentes que invierten son aquellas en las que de alguna manera reciben una herencia de algún familiar y reciben esta herencia por ejemplo, en propiedades. Entonces esto ya tienen su herencia, está en propiedades que pueden invertir, que pueden rentar, por ejemplo, rentan un edificio, rentan un departamento, rentan una casa, y eso ya para ellos es una especie de inversión. Y ese dinero lo utilizan para hacer mejoras en su edificio o en su departamento que están rentando, o ese dinero lo meten para hacer ahorros, ¿sí? Ahorros en un banco, o para comprar otra propiedad y volver a rentar. O sea, volver a reinvertir para poder rentar y volver a sacar ese dinero y volver a reinvertir. O sea, es un círculo, ¿no? Pero esto no es muy común, o sea, y pocas son las gentes que pueden hacer esto en Latinoamérica, o las que tienen la suerte de recibir una herencia y hacer esto para su propio beneficio. Pero bueno, entonces esto es respecto a las... les hablaba de las acciones de la bolsa. No hay mucha gente que haga esto. Esto se ve más aquí en América, y es triste porque realmente los trabajadores, pienso yo, que deberían de tener la oportunidad de tener este beneficio de poder invertir y de saber más de qué manera pueden invertir su dinero, informarse, educarse, para poder tener un futuro mejor, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que en Latinoamérica se tiene que trabajar. Pero bueno, regresemos a nuestro tema. Ya hablamos de las acciones de la bolsa, que ya les comenté, no hay una educación formal. De los bancos, generalmente los bancos que existen en Latinoamérica son bancos que son de empresas extranjeras, españolas o francesas. Hay distintas cadenas de bancos en Latinoamérica. Impuestos, ya comentamos sobre los impuestos. Y el último tema que voy a tocar es sobre las cuentas de cheques o cuentas corrientes que existen en los bancos. Generalmente en Latinoamérica sí se manejan las cuentas de cheques, pero no es tan común como aquí en Estados Unidos. Las cuentas de cheques generalmente
se hace solamente para empresas o las empresas son las que manejan cuentas de cheques. Generalmente en Latinoamérica lo que se utiliza mucho son las tarjetas de crédito. Hay mucha gente que vive de tarjetas de crédito y es donde hay más problemas porque hay gente que vive al día usando sus tarjetas de crédito y las tasas de interés son altísimas. Entonces llega un momento en que la gente ya no puede pagar sus tarjetas de crédito y empiezan nada más a pagar puro interés. Entonces ahí es donde la gente llega a declararse en bancarrota porque realmente ya no puede pagar sus tarjetas de crédito por los intereses tan altos que van acumulando y acumulando. Entonces ese es un gran problema que existe actualmente en Latinoamérica. Cuando las empresas de cheques o de bancos que manejan estas tarjetas de crédito ya no pueden recibir dinero de la persona que maneja la tarjeta, se la cancelan y empiezan a embargar. ¿Qué es embargar? Embargar es ir a las casas de las personas que utilizan estas tarjetas y empiezan a quitarles sus propiedades. Les empiezan a quitar las televisiones, los refrigeradores, los teléfonos celulares, si tienen todo lo que sea de valor, se los embargan. Esto se llama embargar. Se los quitan y la gente se queda sin sus cosas. De verdad, hay gente que les quitan todo, hasta muebles. Entonces es muy triste ver esto, pero desgraciadamente esto es muy común en Latinoamérica. Entonces mi pregunta para el día de hoy sería, ¿han escuchado sobre la palabra embargar? ¿Han conocido ustedes gente de Latinoamérica que tenga este tipo de problema? ¿O conocen a alguien aquí en América que tenga este tipo de situación, que les hayan embargado por no pagar sus cuentas de tarjeta de crédito? ¿Qué opinan sobre todo esto? ¿Qué piensan sobre esta cultura que existe en Latinoamérica? Bueno, cuéntenme en nuestras próximas charlas que vamos a tener y espero que tengan un buen fin de semana, chicos. Espero que les haya gustado el tema. Es nuevo vocabulario, capítulo 7. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Adiós, chicos. Hasta la vista. Chao.